¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva entrega de Leyendo con el Autor, el programa de Comarca Sí. Hoy tenemos como invitado a Andrés Allegroni. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. No, está bien. Andrés es escritor, además de licenciado y profesor en letras. Y hoy vamos a hablar, a propósito de su novela Crónica de Sombras, sobre escritos inéditos de Jacobo Figman. ¿Quién fue Jacobo Figman, Andrés? Bueno, Figman fue un poeta que escribió 3 libros, poeta de la época de las vanguardias argentinas, de la década del 20, el 30, que terminó después internado en el Hospital Borda. Tuvo 2 ataques, primero un ataque de locura que duró estuvo internado aproximadamente 1 año y pico, 2 años, y después otro ataque y finalmente que quedó internado hasta su muerte, ¿no? En 1970. ¿Cómo es esto de hacer una novela sobre un personaje que existió, ¿no es cierto? Sobre una persona real, por decirlo de alguna manera. Sí, en realidad yo quise trabajar, digamos, con la figura de Figman, en principio para rescatar a Figman, porque es un poeta extraordinario realmente. Y desconocido, podríamos decir, poco conocido, prácticamente. Poco conocido, recién ahora se le está dando un espacio más importante en la literatura argentina, ¿no? Entonces, yo quería trabajar la relación de poesía, la figura poética y el espacio del hospital, ¿no? Que en realidad el espacio del hospital tiene que ver con algo autobiográfico, si se quiere, porque yo fui al Hospital Borda por primera vez a buscar a Figman en el año 71, ajá, pero Figman había muerto poco tiempo antes, unos meses antes. Y bueno, a partir de esa experiencia y después otra experiencia mía, yo pasé cine durante 4 años en el Borda, y ahí comenzó, digamos, la novela, ¿no? Ahí comenzó la novela. Vamos a hablar un poquito más sobre la época de Figman. Figman perteneció a un grupo que surgió de escritores a partir de la revista Martín Fierro, ¿no es cierto? Estuvo ligado a la revista Martín Fierro. No se lo nombra habitualmente a Figman como un poeta de vanguardia, ¿no? Pero sí estuvo ligado a la revista Martín Fierro y de hecho publicó en la revista Martín Fierro. En algún número de la revista publicó Jacobo Figman. Bueno, y tendríamos que decir que en ese grupo estaban Borges, Girondo, Macedonio Fernández, Evar Méndez, bueno, todo lo que, digamos, representó en ese entonces las vanguardias argentinas, ¿no? Que van aproximadamente del 24 al 27, 1924 a 1927. Claro, que después cada uno hace un camino diferente, podríamos decir. Sí, Borges, ¿no?, es el primero que hace un camino diferente, a pesar de estar en las vanguardias, fue vanguardista más o menos por un día o un poema, digamos, ¿no? Lo dice él, ¿no? Lo dice él, no estamos inventando. Sí, no lo digo yo, ¿no? Está bien. Y Figman, inclusive en esa época viajó a Francia, invitado por Girondo, y después, bueno, tuvo esta problemática de la locura y bueno, ahí ya un poco se perdió dentro del universo de la poesía de ese grupo, digamos. De ese, ¿no?, grupo. También, bueno, podríamos decir que algunos de los que integraban el grupo de la revista Martín Fierro han quedado como, no en la marginalidad, pero tapados por una capa de olvido, ¿no? Como es el caso de Macedonio, que bueno, comentábamos antes, vos me decías, está resurgiendo dentro. Exacto, sí, Macedonio en este momento, y ya hace unos años que está teniendo otra mirada lectora, por decirlo de algún modo. Inclusive no hace mucho se hicieron unas jornadas en la Biblioteca Nacional, una jornada de 2 días organizada por Horacio González, Ricardo Piglia, Roberto Ferro, en la Biblioteca Nacional, que eran 2 jornadas sobre Macedonio Fernández. Pero, claro, o sea, la lectura
la lectura, digamos, de Macedonio recién ahora se empieza a profundizar, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo Macedonio era lo que decía Borges que era, digamos. Claro. ¿Y qué es Macedonio también, En digamos, realidad, como curiosidad? Porque ya que sale el tema, me parece que es Borges, interesante. sí, Borges decía que era un gran hablador, Macedonio Fernández. Y en realidad Macedonio Fernández es un gran escritor. Es un gran escritor. ¿No? Lo que pasa es que es más... Narrar hábil, podemos decir. Sí, ¿no? y yo creo que si hay dos vanguardistas en Argentina son Macedonio y Oliverio Girondo. Es lo que yo considero dos vanguardistas en todo sentido. En todo sentido. Macedonio es el que escribió El Museo de la Novela de la Eterna, una novela que tiene 80 y pico de prólogos y después tiene 10 capítulos, ¿no? Pero 80 y pico de prólogos, ya solamente eso dio pie después a que Cortázar escriba Rayuela y de algún modo haya trabajado la lectura de Rayuela, que tiene doble entrada. Claro, como romper el formato, ¿no? Exactamente, eso lo hizo Macedonio antes, ¿no? O sea, de alguna manera hay una, digamos, una línea en la literatura argentina que es bastante cercana, que está bastante cercana a Macedonio Fernández, ¿no? Inclusive, bueno, Piglia es aquel que siempre lo ubica y además Piglia es un excelente Ricardo lector. Piglia, sí, digamos. Ricardo Piglia es un excelente lector. Obviamente Macedonio Fernández es una figura central para Piglia. La ciudad ausente es la segunda novela de Piglia. El personaje de algún modo central es Macedonio Fernández, ¿no? Bueno, y también Jacobo Fichmann, conoció a Leopoldo Marechal, dijimos, ¿no es cierto? Sí, claro, en la época de las vanguardias, y justamente Marechal en el Adán Buenos Aires lo coloca como uno de los personajes, que es Samuel Tesler, ¿no? De alguna manera, en algún punto de la novela que yo escribí, tiene no conexiones con el Adán Buenos Aires, ¿no? Sino simplemente como una especie de homenaje, por decirlo, un homenaje pequeño. Pero algunos guiños, como se suele, se suele decir. Me gustaría que me dijeras, digamos, cómo, más allá de tu experiencia dentro del hospital, ¿cuál sería el estímulo, lo que te provoca crear esta ficción a partir de Fichmann, de la persona de Fichmann, ¿no? Sí, en la novela... Si es que podemos hablar de un proceso inicial creativo. Sí, ¿no? Yo creo, primero es muy atractivo, por lo menos para mí, ¿no? Es muy atractivo la figura de la locura y cercana a un poeta, un gran poeta que además, un poeta judío que se transforma al catolicismo, ¿no? Bastante interesante. A los 30 años, más o menos. ¿Cómo? A los 30 años, más o menos. Sí, creo. exacto. Entonces, la figura de un poeta dentro del hospicio, dentro de la locura, me pareció ya atractiva para poder trabajarla. Después me pareció interesante el tema del complot, porque hay en la novela, digamos, está el complot psiquiátrico para terminar con la locura. Sí, vamos a comentar brevemente que la novela es, digamos, básicamente es el diario que escribe Fichmann dentro del hospital. Sí, un diario ficcional, ¿no? Obviamente, un diario ficcional, pero para que se entienda, para los que nos están viendo y escuchando. Tal cual. Es un diario ficcional. Que se encuentra por casualidad, digamos. Que tiene algunas cuestiones que son efectivamente ciertas, como ser el teatro del hospital. Cuando se habla del teatro del hospital, bueno, existe efectivamente, es un teatro hermosísimo que hay en el Borda, un teatro grande, no tiene nada que envidiar a ningún teatro de la calle Corrientes, digamos, sin digamos, la estructura, el aparataje, pero después el teatro es muy bonito. Y bueno, lo coloco ahí también en gran parte de la novela porque estaba
de algún modo prohibido para los pacientes andar por el teatro, salvo para el poeta. El poeta tenía como un estatus diferente, ¿no? Obviamente todo esto es ficcional. Otra cosa que es, en la novela tiene su importancia, es justamente que detrás del hospital hay una cárcel, ¿no? La cárcel para enfermos mentales, ¿no? Si no me equivoco es unidad 27, ¿no? Porque pertenece al servicio penitenciario, pero está dentro del predio del Borda. Del mismo predio, entonces, de algún modo ese es el lugar del mal, ¿no? Está colocado en la novela como el lugar del mal, donde ahí van los psiquiatras a investigar sobre la locura, ¿no? Estos son como mitos que recorren el hospital, vos que has estado. Sí, son verdaderamente mitos. Y además hay cierta cuestión de la sagacidad en la locura, ¿no? Puedo contar una anécdota. Cuando yo pasé también cine en otra época, en esa misma época, en el Hospital Moyano, que es el hospital neuropsiquiátrico de mujeres, yo pasaba cine en un espacio y venía pocas enfermas a presenciar las funciones de cine. Y yo me preguntaba por qué. Entonces un día recorriendo el hospital Moyano, entro a un pabellón y justo está la Raulito en ese pabellón. Y la Raulito entonces me dice, no va nadie o va poca gente porque es el lugar del mal. Claro, yo no sabía bien en qué lugar estaba dando cine. A mí me habían asignado ese lugar. Y era el lugar donde, primero, estaba la morgue y además es un edificio muy bonito que está al frente está la morgue y al costado, digamos, derecho, entrando a la derecha está el laboratorio, donde estaban los cráneos cortados, bueno, toda la vista se podía ver eso perfectamente. Y donde yo daba cine era el lugar donde colocábamos el proyector, en aquel entonces, estamos hablando de la década del 80, ¿no? Claro. Donde pasaba cine, era el lugar donde se hallaban las clases magistrales, ¿no? Y ahí, bueno, cortaban los enfermos, bueno, hacían todas las prácticas médicas más tremendas. Entonces, tremendas, claro, la sagacidad de la Raulito, dice, me decía, en ese lugar no va la gente porque tiene miedo, ¿no? O sea, que dentro de la locura hay toda una racionalidad en la locura, podríamos decir, es la locura, ¿no? Bueno, Andrés, vamos a seguir en el próximo bloque. Bueno. Bueno, seguimos leyendo con el autor, hoy con la visita de Andrés Alegroni. Estábamos hablando en el primer bloque, Andrés, sobre el tema del hospital psiquiátrico, el tema de la locura y el tema de la poesía, ¿no? Yo pensaba que dentro de la historia, de la filosofía inclusive, hay como un parentesco entre la creación poética y la locura. Inclusive me parece que hay dentro de la novela hay como un permanente tratar de dilucidar, al menos a mí me dio esa sensación, que es lo mismo que hace el psiquiatra Ludueña, ¿no? Que le pregunta al poeta sobre qué es la poesía y él no quiere contestarle, pero hay como... Es un misterio, digamos, la creación y a la vez hay cierta familiaridad o cierta igualación con la locura. Yo lo que quería colocar ahí es, en realidad, como una especie de enfrentamiento, ¿no? Entre, digamos, la poesía como aquello puro fuera de esta ciudad hipócrita, como digo al principio de la novela, y la locura, ¿no? Digamos, como enfermedad, un enfrentamiento así, digamos,
a partir de la locura, en una de esas, o a partir, mejor dicho, de la poesía, no de la locura, a partir de la poesía está como la santidad, como la salvación, ¿no? Y estaba el discurso psiquiátrico que quiere poner las cosas en orden, ¿no? Por eso el complot, ¿no? El complot que se desarrolla bastante en la novela, ese complot para tratar de terminar con la locura, ¿no? Unificar de alguna manera al sujeto, ¿no? Mientras que la poesía es todo lo contrario, ¿no? Entonces, en Figman está el poder de la poesía, aunque al principio parece que lo pierde, sí, ¿no? Porque está en ese espacio de la locura, pero en realidad no lo pierde, ¿no? Lo empieza a recuperar lentamente. Sí, además vos hablas del vacío de la palabra, de estar hablados por otros. Sí, claro, efectivamente. Sí. Bueno, eso en una de esas es un defecto profesional de la facultad. Pero, ¿Por qué? A ver. Y bueno, porque en algún punto estamos hablados siempre por otros, ¿no? Y nuestra palabra no es la única, es la palabra ajena es lo que nos habita, ¿no? De alguna manera. Y nos constituye también como sujetos, ¿no? Bueno, la creación trataría de romper con eso, ¿no es cierto? No, pero está, digamos, más allá de la cuestión creativa. O sea, nosotros estamos hablados. Sí, por la cultura. Exactamente, y por toda la palabra del otro. La tuya, la mía, la de todos. La de ¿no? todos. Eso es. Entonces, de algún modo lo uso así, ¿no? Tal vez no tanto en el sentido psicoanalítico de la palabra del otro, sino la palabra social. La palabra es social, por lo menos desde el punto de vista bastiniano, ¿no? Del término, ¿no? Eso es. Y ahí así la trato de poner acá en la novela, ¿no? Eso es. Sí, además, bueno, lo que vos decías hace un rato, ¿no? La oposición de la ciudad y el mundo del hospital, porque hay mucha referencia adentro del hospital, el exterior del hospital, el cigarrillo que viene del exterior, como una valoración. Sí, sí. Y bueno, esa es parte de la experiencia de haber estado 4 años y ver los cigarrillos que fuman los enfermos. Y bueno, cada vez que entras al Borda te piden cigarrillos, ¿no? Sí, eso es algo que cuentan los estudiantes de medicina. Sí, absolutamente. Todo, ¿no? O sea, cuando uno va al hospital, yo ahora no fumo, pero cuando fumaba, en esa época fumaba, siempre iba y llevaba un paquete de cigarrillos prácticamente entero porque sabía que se lo iba a regalar, porque cada paso era un pedido de cigarrillos, ¿no? Sí, como una conexión con el mundo exterior. Exactamente. Exactamente. Además, bueno, los otros cigarrillos que fumaban ellos eran realmente bastante berretas, ¿no? Entonces querían un cigarrillo bueno. Claro. Además, bueno, a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? El tema de la maquinaria, del hospital. Es una maquinaria el hospital. Como que te atrapa, ¿no? Esa sensación da la... Absolutamente, es una maquinaria realmente el hospital. Es una maquinaria donde tiene todo más o menos establecido. Nosotros dábamos cine los días miércoles y era un día muy particular para los enfermos porque ellos venían bastante masivamente, ¿no? a ver las películas y había debate después. Ajá. Se hacía un trabajo bastante interesante. En la Peña Carlos Gardel y anteriormente era la Peña Martín Fierro, o viceversa, no recuerdo bien realmente. El nombre era o Martín Fierro o Carlos Gardel o al revés. Porque o primero uno o primero otro. Claro, digamos. hubo una antes de la dictadura y después de la dictadura, o ya llegado sobre el final de la dictadura, que es cuando yo voy a pasar cine al hospital, se continuó con esa peña, le cambiaron el nombre, por eso no recuerdo bien cuál es la primera o la segunda, pero y se hacía un trabajo muy interesante, estaban haciendo un trabajo muy, muy interesante los psicólogos ahí en el hospital. Bueno, ahora está la experiencia de la radio desde hace muchos años. Después vino la experiencia de la Colifata y el Frente de Artistas. Claro. El Frente de Artistas fue más o menos
paralelo al momento este que yo estoy hablando, ¿no? De que es el 82 aproximadamente. Pues yo di cine, no, 81, yo di cine ahí desde el 81 hasta el 84 más o menos. Después no aguanté más la locura y me fui. A la locura de la ciudad. No, sí, me olvidé de la locura de la ciudad. No que es volví otro más. tipo de locura, ¿no? No volví más al hospital, no pude volver más. Ah, mira. ¿Y se notaba alguna, digamos, porque vos decís que había cine debate y que participaban, digo como observador externo, ¿no es cierto? Sí, muy interesante, realmente. Muy interesante digamos, la actitud que tenían los enfermos ahí en el debate. Participaron mucho, inclusive a uno de ellos yo lo llegué a trabajar al Cine Club Buenos Aires, porque yo pasaba cine no por mi cuenta, ¿no? Sino por intermedio de la institución, que es el Cine Club Buenos Aires, que después que falleció el fundador, que es Miguel Pancera, de algún modo desapareció el Cine Club, Claro. pero el Cine Club tenía una sala en Corrientes y Junín, donde pasábamos cine para los supuestos normales que andan por la calle Corrientes. Y yo me acuerdo haber llevado a un enfermo a trabajar al Cine Club y estuvo 2 o 3 meses trabajando, proyectando cine. O sea, tratábamos de hacer algo también social, ¿no? Sí. Es interesante lo que contás, pensando sobre todo en lo bastardeado que está en estos momentos el hospital, En este momento, lamentablemente, ¿no? En este momento, que aparentemente es un momento de bastante transición, ¿no? En el hospital no se sabe bien qué va a pasar ahí con los predios y todo eso. Sí, la verdad que es un tema para tener en cuenta. Y volviendo un poco a la época de Jacobo Figman, ¿a vos te parece, digamos, que hay alguna conexión, o cuáles serían, mejor dicho, las debe haber, cuáles son esas conexiones con la literatura argentina hoy día? No sé si hay una conexión muy fuerte, porque Jacobo Figman además tiene como dos etapas, ¿no? La primera etapa que escribe Molino Rojo, que es el texto primero de él, donde explota realmente la locura, digamos, de él. Y después tiene el último texto, que es Estrellas de la Mañana, que ya está reconvertido al catolicismo, y es un texto bellísimo también, con unos poemas hermosos. ¿Se consiguen? ¿Tenés idea? Hay un... ¿O en biblioteca solamente se los puede encontrar? No, yo calculo que sí, se debe poder conseguir. La verdad es que no lo sé. Yo sé que había una edición, creo que... no sé si es La Torre Abolida, una editorial pequeña, pero que se dedica a la poesía, que sacó la obra completa de él, que son estos 3 libros, ¿no? Y el año pasado salió un libro con algunos poemas inéditos también de Figman, pero no te sé decir la referencia bien porque no lo leí yo. No, pero para saber sí por lo menos que está circulando en el mercado. ¿No? Hace mucho que no veo un libro, la obra completa de él, pero estimo que debe estar, son 3 libros, el del medio es Hecho de Estampas y el último es Estrella de la Mañana. Y no sé si hay una conexión con algún poeta actualmente que esté trabajando en este momento, ¿no? Que esté escribiendo en este momento. La verdad es que no te sé decir. No le encuentro, estoy tratando de pensar y no le encuentro una conexión a la poesía de Figman con otros continuadores, ¿no? Pero es un gran poeta y creo que vale mucho la pena leerlo, ¿no? Quedó un poco, olvidado en el hospital, concretamente quedó olvidado. El que hizo un gran trabajo de rescate de Figman es Vicentecito Lema. A Vicentecito Lema lo rescata la figura de Figman, pero además rescata a Figman, fue al hospital, estuvo con él, escribió un libro sobre Figman,
con dichos de Figman, ¿no?, en su momento. Un libro que curiosamente la dictadura militar prohibió. Nunca entendí bien por qué, pero bueno, lo prohibió. Y que es un libro que no se consigue en este momento, que sería bueno que lo reediten, ¿no? Creo que se llama Jacobo Figman, La otra realidad se llama, me parece una cosa así. Pero Cito Lemas inclusive fue el que se encargó, cuando murió Figman, de hacerle un homenaje, llevarlo a la Sociedad Argentina de Escritores y después de enterrarlo, ¿no? Andrés, para terminar ya, sería interesante si nos podés hacer una lectura de tu novela. Bueno, así ya cerramos con la voz del narrador. Vamos a leer una parte del diario. Dice: escribo el diario de la espera, de la locura, porque estar loco significa estar siempre esperando algo que nunca llega. Es lo único que puedo escribir por el momento. Linares me regaló su dibujo de mural. Lo vi triste, como si algo le preocupara. Ya no tiene la exaltación de los primeros días cuando comenzaba a diseñar el mural. Parece que el deseo lo abandonó. No escribo poesía, solo leo por el momento. Eso me basta. Abril, dice: no hay nada. Desde mi ventana, el pasto amarillo del otoño me observa en silencio. Nadie lo pisa. Hace frío en el corazón del hombre. Américo está en cama. El mural inconcluso. Ayer por la mañana vino el polaco. Está nervioso. Le preocupa el deterioro de Américo, su mutismo. Y quería leer en una de esas, tal vez para concluir, algo que involucra a Macedonio Fernández y en una mezcla, ¿no? Porque Macedonio Fernández quiso poner una colonia anarquista en Paraguay, ¿no? Y Figman estuvo en Paraguay tocando el violín, entonces yo traté de unir las dos realidades cuando es ficción, no se reunieron, ¿no? Y lo pongo así, ¿no? A ver. Son las 5 de la tarde, estoy en el teatro. La función de cine que proyectan todos los miércoles acaba de terminar. La película no importa. Universo de imágenes silenciosas que se mueven sin cesar. Parecen una metáfora de la locura. Pienso en la soledad, en mi soledad. Nadie me reclama, nadie se dio cuenta de mi ausencia. Mi padre se perdió en el odio, mi madre en la tristeza. Están muertos y los recuerdo piadosamente, como esperando de ellos una simple mirada bondadosa. Efímeros cuerpos deslucidos en una ciudad cubierta de dolores. Hace tantos años que no están en mi vida que a veces los pienso como en sueños. Aprovecho la soledad e intento recuperar algún otro recuerdo fuera del hospital. Momentos borrosos imprecisos, huellas. Dice: una figura, la de Macedonio, abarca todo mi relato del pasado. Lo recuerdo con cariño. Lo conocí hace muchos años de manera casual. En esa época recuerdo que me ganaba la vida tocando el violín. Llegué a Paraguay tocando el violín y pidiendo en las estaciones de trenes. Quería conocer la selva paraguaya y sus monos. Me habían dicho que eran monos enormes y con ojos azules. Anduve en trenes de carga y en los pueblos tocaba y luego pasaba el plato. Juntaba unas monedas para comer y seguía mi camino. Me detuve en el Alto Paraguay. Estuve más de un año. Trabajé como peón de estancia. Lo que me impresionaba era el griterío constante de los monos. Cuando decidí irme de Guaraní hacia Puerto Sastre, en un camino perdido me encontré con él. Allí estaba, una figura fantasmal en el medio del monte selvático. Él con otros 3 vestidos de frac en el medio de la selva. No podía creer lo que veía. Me acerqué despacio hacia ellos y comencé a tocar el violín. No recuerdo si Vivaldi o una sonata de Corelli. Me miraron extraño, como si mi figura fuera lo único extraño en la selva paraguaya. Uno se acercó y se presentó. Era Macedonio. Me miró largamente en silencio. Cuando terminé de tocar, me preguntó hacia dónde iba. Ante mi silencio, contraatacó, diciendo si quería tomar una ginebra y comer un asado con amigos.
Esas fueron sus primeras palabras, inolvidables. Gracias, Andrés, gracias por haber No, al venido. contrario. Bueno, nos vemos la próxima.